Y vamos a ver nuestras Biblias en la carta a los Filipenses, que es la carta que estamos analizando y que hemos estado estudiando los últimos domingos. Así que quiero invitarlos a que abran sus Biblias hoy en Filipenses, capítulo número 2, y vamos a estar meditando de los versículos 12 al 18. Repito, en esta mañana vamos a seguir hablando de esta carta a los Filipenses, de los versículos 12 al 18. Y recordar antes de que empecemos la lectura, cuál es el nombre de nuestra serie. La serie pusimos Gozo, ¿verdad? Así se llama la serie que estamos viendo en la carta a los Filipenses. Y tiene que ver con esto. Recordemos que la carta a los Filipenses es llamada por los teólogos la carta de la alegría del apóstol Pablo, porque es una carta en donde constantemente el apóstol Pablo está diciendo que está contento, que está gozoso, que está alegre, y lo hace constantemente. Pero veíamos que lo sorprendente de esta carta es que él está escribiendo desde la cárcel. Entonces decíamos, ¿cómo una persona que está encarcelada puede estar escribiendo y diciéndole a la gente que esté contenta? Es realmente sorprendente por qué Pablo está tan animado. Y hemos estado viendo que en medio de las circunstancias del apóstol Pablo, él no está viendo sus circunstancias, sino él está confiando en Dios en todo momento. Y eso es lo que hace que él esté gozoso, a pesar de que la está pasando muy mal. Entonces, veíamos esto y hemos estado analizando un poco esto, así es que vamos ahora a leer y a continuar con este pensamiento central en Filipenses 2, de los versículos 12 al 18. Quiero leerlo. Síganme ahí con su mirada en la pantalla, si no, escuchen. Vean lo que dice el apóstol Pablo de los versos 12 al 18. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, vean lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Lleven a cabo su salvación, ¿qué dice ahí? ¿Con qué? Con temor y con temblor. Pero vean lo que sigue diciendo. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y vean lo que dice el apóstol Pablo. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación que dice Pablo, torcida y depravada. Entre ella, dice, o en ella, ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de mi fe, pues aunque la perdiera, vean lo que vuelve a decir Pablo, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría, dice, conmigo. Y el sermón del día de hoy le he titulado, una palabra medio rara, si tienes muy poco en la fe, el gozo y la santificación. Así le he titulado ya el sermón, el gozo y la santificación. Y vamos a ver hoy un poco acerca de esto. Quiero empezar con una frase de un autor llamado Paul Tripp, que va a aparecer ahí en pantalla, y que dice de la siguiente manera: los cristianos necesitamos crecer. Fíjense lo que dice Paul Tripp, en nuestro entendimiento del Evangelio diariamente, para ser transformados en nuestro interior y reflejar a Cristo en nuestra forma de vivir. Repito la frase, vean lo que dice Paul Tripp. Los cristianos necesitamos crecer en nuestro entendimiento del Evangelio diariamente para ser transformados en nuestro interior y reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir. Este proceso es descrito no solamente en la frase de Paul Tripp, sino también en lo que hemos leído. Se llama transformación. Y en la Biblia se le llama santificación. Y cuando hablamos de santificación es el proceso
que Dios hace en tu corazón para irte transformando, para irte cambiando y que tú cada vez más reflejes quién es Él. Y ese proceso, amigos, no es un proceso corto, es un proceso que dura toda la vida. Así es que la pregunta fuerte en esta mañana que quiero hacerte y que de manera sincera tú puedas responder y que vayas a lo más profundo de tu corazón es: ¿mi vida refleja la imagen de Cristo? Escucha bien, ¿mi vida refleja la imagen de Cristo? ¿Mi vida refleja realmente que Dios vive en mí? Y si somos sinceros, cada uno de los que estamos aquí, quiero llevarte a lo más profundo de tu corazón y que seas sincero. Si somos sinceros, la respuesta es no. La respuesta es no. Porque si somos sinceros, cada uno de los que estamos aquí, ¿somos orgullosos? Claro que sí. Cada uno de los que estamos aquí, ¿somos egoístas? ¿O soy el único vigilante aquí que es egoísta? No, todos somos egoístas. ¿Somos hipócritas? No los veo convencidos, porque a lo mejor muchos dicen: no, yo no soy hipócrita. No, sí, somos hipócritas a veces de alguna u otra manera. ¿Somos mentirosos? ¿Somos chismosos? No, no me gusta el chisme. ¿Somos poco generosos? ¿Somos violentos? Yo aquí todos los veo como muy tranquilos, veo buenas personas, pero seguramente si se meten al metro a las 7 de la mañana, quiero ver si no son violentos. Somos violentos. ¿Somos injustos a veces? Somos injustos. Entonces, esto nos hace pensar, y yo les pregunto: ¿necesitamos el Evangelio? Claro, o sea, cuando te das cuenta quién eres, realmente dices: yo necesito cambiar, o sea, no quiero seguir siendo el mismo. Hay un pensamiento siempre dentro de ti, seas o no creyente, que dices: no quiero seguir siendo esta misma persona. Entonces, el Evangelio, cuando tú empiezas a escuchar, es la respuesta a esto. Y hoy en esta mañana quiero llevarte a esto: necesitas del Evangelio. Toda persona que se llame cristiana debe anhelar conocer el Evangelio apasionadamente para su santificación, para su cambio, para su transformación. Las personas, entonces, quiero dejarte muy claro hoy, y lo vamos a ir viendo poco a poco en el pasaje, las personas no cambiamos sin el Evangelio. Y esta es una verdad muy fuerte. Las personas no cambiamos sin el Evangelio. Nuestra transformación, nuestra santificación, no es producida por nosotros, sino es producida ¿por quién? Por Dios. El apóstol Pablo lo está diciendo. La transformación no viene de nosotros mismos. Sin Dios, escucha, sin Dios quizá nuestra apariencia va a ser agradable, pero nuestro interior va a ser repugnante. Quiero repetir esto. Sin Dios, nuestra apariencia quizá va a ser agradable, pero nuestro interior va a ser repugnante. Así es que hoy quiero preguntarte: ¿cómo está tu corazón? No lo que todos vemos, porque otra vez, lo que todos vemos, conocemos, aparentemente está bien, pero Dios conoce tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que está viendo Dios en eso? Entonces, no son nuestras buenas intenciones lo que nos cambia, no son nuestras metas, no es nuestra buena voluntad. ¿No les ha pasado que dicen: quiero dejar de ser, quiero ser más amable con mis hijos? A veces yo digo esto: quiero ser más amable con mis hijos, quiero ser más cariñoso, voy a echarle ganas. Me lo propongo, me pongo eso como meta, no lo escribo en mi refri: quiero ser más amable con mis hijos. Pasa un día, lo logro, pasan 2, pasan 3, pero al cuarto día me doy cuenta que no soy tan amable con ellos.
¿Les ha pasado esto? Que se proponen cosas para ser mejores seres humanos, pero realmente no lo logramos. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos dice que el cambio es producido, un corazón nuevo es producido por Dios. El que tú seas un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor amigo, un mejor trabajador, un mejor jefe, un mejor hijo de Dios, es producido por el poder asombroso del Evangelio, no por tu fuerza de voluntad. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Así es que, ¿necesitas un corazón nuevo? La respuesta es, lo necesitamos. Así es que voy a ver tres cosas en esta mañana rápidamente acerca de la transformación, acerca de la santificación. El inicio de nuestra santificación, ahí aparece en pantalla. Número 2, la misión de nuestra santificación. Y número 3, la alegría de nuestra santificación. Repito, el inicio, la misión y la alegría de nuestra santificación. Voy a empezar con el punto número 1, el inicio de nuestra santificación. Verso número 12, vean lo que dice el apóstol Pablo. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y con temor. Pues Dios es quien produce, vean otra vez, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Los cristianos debemos buscar el Evangelio todo el tiempo, porque solo en Dios hay transformación. Repito, los cristianos debemos buscar el Evangelio todo el tiempo, porque solo en Dios hay transformación. Esto quiere decir, amigos, que ignorar el mensaje del Evangelio en nuestras vidas es muy peligroso. Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses: recuerden su salvación con temor y con qué. Sin el Evangelio constantemente en nuestras vidas, las personas olvidamos quién es Dios, pero sobre todo olvidamos quiénes somos nosotros. Por eso Pablo, en estos versículos, quiere recordar a la iglesia en Filipos que tienen que recordar el Evangelio una y otra vez, para poder profundizar en la maldad de su corazón, pero sobre todo en la asombrosa salvación que hay en Dios. Por eso el apóstol Pablo dice: lleven a cabo su salvación con temor y con temor. Pablo quiere que recuerden los filipenses cómo era su vida sin el Evangelio. O sea, Pablo les dice: ok, ustedes conocen el Evangelio, pero lleven su salvación con temor y temblor, porque ¿pueden ustedes recordar cómo era su vida cuando no conocían a Dios? Y entonces los filipenses empiezan a ver realmente cómo era la vida sin el Evangelio. Y la vida sin el Evangelio nos dice que nosotros estábamos separados de ¿quién? De Dios. Nosotros rechazábamos a Dios. ¿Y cuál era la consecuencia de rechazar a Dios? El juicio de Dios. No, a veces no nos gusta escuchar esto. La consecuencia de desobedecer a Dios es el juicio de Dios. Pero Dios en su misericordia, ¿sí? Nosotros merecíamos ese juicio porque no queríamos nada con Él. Pero Dios en su misericordia, ¿a quién mandó? A Cristo. Y entonces Cristo ocupó en la cruz el lugar que a nosotros nos correspondía. Nosotros merecíamos ser castigados, nosotros merecíamos morir como Él lo hizo en la cruz. Pero Cristo tomó nuestro lugar para recibir toda la ira de Dios. Y en ese momento, gracias a Cristo, nosotros no somos terminados ¿por quién? Por nosotros. Y entonces, ¿eso es motivo de qué? ¿De agradecimiento? Por supuesto, de alegría, de decir gracias a Dios, porque a pesar de que yo no quería nada contigo, a pesar de que tú no me importabas, tú mandaste a tu Hijo Jesús
para que viniera y para que la humanidad se diera cuenta que le necesita y entonces pudiera darse cuenta también que en su corazón la humanidad no quiere nada con él y eso es el pecado en su profundidad. Y entonces recibimos perdón en Cristo Jesús. Entonces eso es lo que Pablo quiere que la iglesia de Filipos reciba con temor. ¿Y con qué? Y con temor. La pregunta entonces fuerte en esta mañana para nosotros es: ¿necesitas escuchar este mensaje que acabo de decir? Escuchen bien. ¿Necesitas escuchar este mensaje que acabo de decir? Eres un pecador, Cristo murió, necesitas de él. Dice Miguel que sí. Pero si somos honestos, cada uno de los que estamos aquí pensamos en él. Porque el mensaje del Evangelio es tan simple como que decimos: ¿de verdad necesito esto? Y los cristianos a veces lo hemos escuchado muchas veces. Y dices, como que necesito otra cosa, ¿no, pastor? Hábleme mejor de economía y política, hábleme mejor de cómo poder refutar el Evangelio, de la fe y la cultura. Hábleme de esto mejor, porque esto es algo muy simple, es algo que yo ya no necesito, o sea, yo ya estoy en otro nivel. Pero Pablo nos dice no, o sea, Pablo le está diciendo a los filipenses, en este mensaje que es simple pero que es poderoso, tienen que estar recordándolo una y otra vez. Los cristianos creemos que el mensaje del Evangelio solo es para el inicio de la vida cristiana y que ahora necesitamos de nuestra fuerza de voluntad para poder cambiar, que necesitamos ser más disciplinados para ser mejores cristianos, que necesitamos mayor compromiso. Pero el Evangelio no dice esto, o sea, el Evangelio dice: tú necesitas el Evangelio constantemente, no es tu fuerza de voluntad, no es cree en Cristo y échale ganas, no es eso. Pero tenemos que aceptar que muchos cristianos pensamos esto. Pensamos: ya conozco quién es Jesús, sé que soy un pecador, y ahora la vida cristiana o el cristianismo se trata de echarle ganas. No, ese no es el cristianismo. Por eso es que si tú crees esto, si tú crees que la vida cristiana se trata de ti, que el poder transformador no está en Dios sino en ti, por eso es que tú vas a criticar a una persona que bajo tu perspectiva no es igual a ti. Porque vas a decir: a esa persona le hace falta ser más disciplinada como yo. A esa persona le hace falta tener mayor compromiso como yo. Porque estás pensando que el cambio en quién está. En ti, no en Dios. Los cristianos no creemos eso. Los cristianos creemos realmente que el cambio viene por parte de Dios. Así es que yo he escuchado, yo mismo he pensado a veces y he dicho esto, ¿no? ¿Quieres cambiar? Esfuérzate. Levántate a las 6 de la mañana para llegar temprano a la iglesia a las 11. Échale ganas. Decide leer tu Biblia. Esfuérzate. Hazlo diario. No cambias porque no te esfuerzas lo suficiente. Venme a mí, o que nos vean a nosotros sí nos esforzamos lo suficiente, ¿no? Que nos vean los demás cómo nos esforzamos para ser mejores. ¿Crees esto, cristiano? Curiosamente, las personas que no son creyentes piensan lo mismo. El cambio de una persona depende de nuestra disciplina y perseverancia, no de Dios. ¿Yo para qué necesito a Dios? O sea, yo puedo cambiar por mí mismo. Había un hombre que escribió un libro, El alma del ateísmo,
Y decía este ateo, decía, la gente no necesita de Dios porque yo puedo ser humano sin Dios. En su libro dice esto. Tenemos que esforzarnos, dicen las personas que no son creyentes, para ser mejores seres humanos. ¿Te das cuenta cómo creyentes y no creyentes desestimamos a Dios a veces de alguna manera? ¿Te das cuenta, cristiano, que no eres tan diferente como una persona que no conoce a Dios? ¿Te das cuenta que tu corazón también a veces es tan oscuro, tan tenebroso como una persona que no conoce a Dios? ¿Te das cuenta que ambas personas necesitamos de Dios? ¿Te das como tanto creyentes como no creyentes necesitamos del Evangelio? Por eso Pablo dice, Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena. Si tú eres un cristiano que busca a Dios, no es gracias a ti, es gracias a ti. Eso nos debe de llevar, hace 8 días debemos ser más humildes con los demás, a tener misericordia con los demás. Pablo quiere que los filipenses y nosotros veamos que solo Dios puede transformarnos y que esto es una cosa seria. No es broma, solo Dios puede transformar. Es Dios quien produce la santificación en nuestras vidas por medio de qué. ¿Cómo lo hace? Cuando el Evangelio está presente cotidianamente en nuestras vidas, somos llamados a ser humildes. A eso me refiero, cuando les digo, necesitamos el Evangelio diariamente, me refiero a que cuando conoces el Evangelio, entonces tú dices, a ver Señor, diario, cada minuto, cada segundo, Señor, a ver, hoy quiero reconocer en esta mañana que estoy siendo muy egoísta, que estoy pensando nada más en mí, no estoy pensando en mi familia, no estoy pensando en mi mamá, en mi papá, en mis hijos. Hoy quiero reconocer que estoy siendo profundamente egoísta. Es lo que produce el Evangelio. Me doy cuenta que soy egoísta, pero no solamente siento culpabilidad por ser egoísta, sino el Evangelio dice que nosotros rechazamos, ¿cierto? Rechazamos nuestro pecado, corremos delante de Él y decimos, yo no puedo seguir siendo el mismo, y descansamos en que Dios nos perdona. No, Señor, gracias porque soy profundamente egoísta, quiero ser más generoso. ¿Pero por qué soy más generoso? Porque Dios es generoso conmigo, porque Dios me perdona, porque Dios está conmigo todo el tiempo. Entonces esto produce un cambio y yo empiezo a través de la dinámica del Evangelio a ser transformado. La pregunta fuerte en esta mañana es, ¿vienes a Cristo constantemente para reconocer tu pecado y aborrecerlo? Porque puedes venir a la iglesia, puedes leer tu Biblia, puedes orar, aparentemente puede estar todo bien, pero si no vienes al Evangelio, reconoces tu pecado y lo aborreces, ¿qué está pasando? ¿Estás viniendo verdaderamente al Evangelio? No lo estás haciendo. Así es que sin una comprensión profunda del Evangelio, nuestras vidas carecerán de transformación. Escucha, sin un constante Evangelio en tu vida, ¿vas a ser transformado? ¿Vas a venir aquí los 365 días del año y vamos a seguir siendo los que? ¿Eso queremos? Por eso muchas personas dicen, esos cristianos son bien habladores porque dicen que son diferentes, pero no lo son. Tienen razón, es doloroso, tenemos que aceptar que tienen razón. Porque no hay una transformación.
pero porque no estamos viniendo realmente al Evangelio. ¿Necesitamos tener a Él? ¿Lo necesitas? ¿O vas a decir en esta mañana, otra vez el pastor con Cristo, Jesús, la cruz? ¿No hay otra cosa? Necesitas un cambio en tu interior. Lo necesitamos. Todos. Tenemos que empezar a confrontarnos con el Evangelio de Jesús si queremos ser transformados. En Cristo es donde nuestra santificación comienza y continúa toda la vida. ¿Cuántas veces hay que venir al Evangelio? ¿Cada domingo? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Mañana, tarde, noche. Tienes que darte cuenta que necesitas de Dios. ¿Y qué dice Dios respecto a ti? Eso es venir realmente al Evangelio. Entonces, este es el inicio de nuestra santificación, pero después Pablo habla sobre la misión de nuestra santificación. Vean lo que dice el 14. Háganlo todo, es el punto número 2, la misión de nuestra santificación. 14. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida. ¿Y qué dice? En ella, vean qué responsabilidad. Ustedes brillan como qué? En el firmamento, manteniendo en alto, ¿qué dice? La palabra de Dios. Ok, tenemos que ser transformados con el Evangelio, tenemos que ser diferentes. Y estos versículos nos dicen, los cristianos somos responsables de reflejar quién es Jesús a nuestra cultura. Pablo quiere que los filipenses sean luz en una cultura que está torcida, ¿cómo la describe? Torcida y depravada. Él sabe que hay cosas que no funcionan adecuadamente en su cultura. Esta verdad apunta a nosotros también. Nuestra cultura necesita redención, necesita transformación. ¿En verdad lo cree o no? Hay cosas de nuestra cultura que están mal y que solo el Evangelio de Jesucristo puede restaurar. Y eso es lo que le está pidiendo Pablo a la iglesia de los filipenses. Tienen que ir y brillar en la cultura para que la cultura se dé cuenta quién soy yo y el poder transformador que hay en el Evangelio. Entonces, los cristianos somos enviados a llevar la palabra de vida a nuestra cultura. En todo momento, en todo tiempo, en nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros amigos, en el trabajo, de compartir lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas y cómo nos está transformando, cómo nos está cambiando. No simplemente a dar discursos teóricos, sino dar discursos que se encarnen en nuestros corazones y que digamos, de esta manera Dios me ha transformado y Dios me ha cambiado. Por eso nos cuesta tanto a veces compartir nuestra fe con otros, porque es un discurso que no hemos experimentado, porque es teoría la que tenemos aquí en la cabeza y no es realmente algo que hemos estado practicando, algo que hemos visto que Dios nos ha transformado. Así es que Pablo quiere que la iglesia en Filipos, ¿sí?, realmente dé testimonio acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. La pregunta fuerte para nosotros esta mañana es: ¿tu vida está confrontando a la cultura? O eres igual. O brillamos de tal forma que las personas ven quién es Jesús. O somos iguales.
Y a lo mejor muchos de ustedes están diciendo, el pastor está siendo como muy exagerado. Muy exagerado, pues. Yo sí soy diferente a la cultura porque no bailo. Porque no tomo. Y porque no digo groserías. Eso es como, así nos tienen catalogados. ¿No eres un cristiano? No tomas, no bailas y no dices groserías. Eso para el cristiano es ser diferente en su cultura. Pero yo quiero decirte que ser cristiano no es esto. Es algo muchísimo más profundo que esto que estamos diciendo y hablando. Porque tú no puedes bailar, quizá, pero tú puedes seguir siendo un mentiroso. Un orgulloso, un egoísta, un traidor, o no tomar en cuenta a Dios, a pesar de que estés aquí sentado. ¿Te das cuenta cómo el ir en contra de la cultura es algo más profundo que simplemente estas cosas? Voy a preguntar a los cristianos bailamos. Sí. Ay, sí. Otra fuerte. Los cristianos, me voy a meter ahí fuerte, no me están grabando. No importa. Los cristianos podemos tomar. Sí. A ver, enfoque los que vamos con la cámara. La Biblia habla de que no podemos emborracharnos, pero si alguien puede tomar una cerveza, pero eso, a veces tomamos eso como algo, o no escuchar, por ejemplo, podemos escuchar música que no sea cristiana. Luis Miguel. Pero, ¿se dan cuenta cómo los cristianos hemos tomado, como no hemos entendido realmente que es confrontar a la cultura? O sea, no estoy queriendo decir otra vez. Hay muchos que piensan que eso es confrontar a la cultura, pero en realidad no la confrontan, son parte de ella. A pesar de que no toman, a pesar de que no bailan, a pesar de muchas otras cosas. No la confrontan. Por ejemplo, hay muchas personas, ¿sí?, que son cristianas, pero que practican el aborto. Esas son cosas bien fuertes. Porque los cristianos, esos sí son puntos medulares. Los cristianos creemos que Dios da la vida y solamente Él puede. Por eso nosotros, ¿sí?, eso es ser contracultural. Es decir, realmente ser contracultural. Nosotros estamos a favor de qué? La vida. ¿Cuál es nuestra posición cultural respecto a la homosexualidad? Nosotros creemos que Dios creó hombres y mujeres. Eso no quiere decir, nosotros podemos tener un amigo homosexual. Sí. ¿Podemos amarlo? Sí. No somos homofóbicos. Los amamos, pero no vamos a estar de acuerdo en la vida que ellos llevan. Vamos a decirles, tú eres mi amigo, pero no estoy de acuerdo como vives. Porque el Evangelio dice, y les mostramos el Evangelio a la medida que nosotros podamos. Eso sí es contracultural. Va algo fuerte también, porque esto es algo que pasa en todas las iglesias, no nada más en esta. Nosotros creemos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo instituyó. Eso es el contracultural. Porque en muchas iglesias ahora están creyendo lo que la cultura nos dice, que el matrimonio es opcional. ¿Y el matrimonio es opcional si creemos? No, el matrimonio es instituido por Dios y lo hacemos porque es voluntad de Dios y los cristianos queremos agradar a quién.
Por eso es que constantemente insistimos en estos temas difíciles. Los cristianos creemos que la verdad está en ¿dónde? En la Biblia. No hay verdades relativas, porque eso es ser contracultural. Nosotros creemos que las personas tienen su valía en Dios, no en lo que hacen ni en lo que tienen. Eso es ser contracultural. Pero muchos de nosotros pensamos que las personas valen ¿por qué? Por lo que tienen o por lo que hacen. ¿Se dan cuenta cómo estamos más a favor de la cultura de lo que creemos? Menospreciamos, por ejemplo, la cultura tiene una creencia muy firme, que no valora a una persona. Por eso existe el machismo, por eso existe el feminismo y por eso existe la violencia. Eso es realmente ser contracultural. Tú puedes estar aquí y puedes ser un machista. Tú puedes estar aquí y puedes ser una feminista. ¿Se dan cuenta cómo el evangelio es algo profundo, de raíz? ¿Se dan cuenta que no son cosas por encimita? ¿Se dan cuenta cómo realmente Pablo les está diciendo, brillen, sean luz? Esto es ser luz y brillar. Entonces esto nos lleva a que muchas de las cosas de las que hacemos no son dignas de quién, del evangelio. Y la pregunta fuerte de esta mañana es, ¿puedes ver qué cosa estás haciendo que no es digna del evangelio? Esto es bien fuerte porque nos da nuestro orgullo. Porque nosotros creemos que todo lo que estamos haciendo es correcto. Y Dios dice, no todo lo que haces está bien. ¿Puedes darte cuenta qué cosa no es digna del evangelio en esta mañana? Vea tu corazón. Al respecto, David Platt dice, hablando de esto, dice, si nuestra vida no refleja el fruto de seguir a Jesús, entonces somos necios al creer que realmente somos sus seguidores. Qué fuertes palabras. Repito, si nuestra vida no refleja el fruto de quién es Jesús, entonces somos necios en creer que realmente somos sus seguidores. Y si se están engañando, están jugando a que son creyentes, pero realmente no lo son. Y es mejor decir en esta mañana, ¿sabe qué? Llevo 15 años de mi vida engañado. Hoy quiero reconocer que necesito de Dios y que necesito de esta transformación de la que está hablando. He estado aquí sentado pensando que no necesito del evangelio, siendo en lo secreto la persona más horrible, tratando de ocultar todo lo que soy. Pero hoy en esta mañana no quiero seguir siendo, no quiero engañarle. Hoy Dios me está mostrando que necesito de Él, necesito pedir perdón a Él y realmente empezar a depender de Él. Así que la pregunta fuerte de esta mañana es, ¿eres un cristiano? Y si eres una persona nueva que está escuchando el evangelio, Dios quiere que veas que la vida cristiana es radical. Es una vida, es un llamado que van a vivir bajo la verdad del evangelio y no bajo la cultura. Son cosas profundas, radicales, pero que las hacemos por Dios. Hoy tenemos que pedir perdón al Señor por no ser esa luz que nuestra familia necesita, por no ser esa luz que tu iglesia necesita, por no ser esa luz que tu comunidad necesita, por no ser esa luz que tu ciudad necesita. Tenemos que arrepentirnos y ser luz al mundo, iglesia. Brillen, dice el apóstol Pablo.
brillen como estrellas en el firmamento. Por eso la iglesia primitiva crecía y crecía y crecía, porque decían, ¿quiénes son estos que están cambiando el mundo? Con su manera de vivir, con lo que producía el evangelio en él. Una transformación radical. Pero la iglesia hoy estamos dejando de ser esa luz que brilla en la oscuridad. Estamos siendo parte de la oscuridad. Por eso muchos dicen, ¿para qué ser cristiano? Si es lo mismo. ¿Tienen un problema? Se pelean. ¿No? ¿Tienen un problema? Se demandan. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Y tenemos que mostrar esa diferencia que hay en Cristo Jesús. Tercer punto. No solamente el inicio de la santificación, la misión de la santificación, sino también la alegría de nuestra santificación. Vean cómo el apóstol Pablo está contento por eso. Dice, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes. ¿Qué dice? Así también ustedes alégrense y compartan su alegría. Los cristianos, amigos, experimentamos nuestro proceso de santificación con alegría. Pablo quiere que este proceso de santificación no sea una carga, sino una alegría para los filipenses, pero también para nosotros. ¿Y por qué digo de una carga? Es difícil cambiar, ¿cierto? No es fácil. Dejar el pecado no es fácil. Y a veces esto se vuelve una carga pesada en nuestra vida. Por muchas razones. Porque no le encontramos sentido en cómo Dios te está transformando. Porque si Dios te está buscando, Dios va a empezar a hablar a tu vida. Y de diferentes formas, con amigos, con vecinos, a través de la iglesia, a través de la lectura que tú hagas de su palabra, a través de como tú estás orando. Dios te va a empezar a buscar. Y también te va a rodear a veces de circunstancias difíciles que te van a hacer ver quién eres, qué tan orgulloso, qué tan soberbio, qué tan independiente eres de Él. Va a mandar una enfermedad, va a permitir una enfermedad, va a permitir tal vez quizá el desempleo. En medio de todo eso, Él te va a rodear para que tú te des cuenta que necesitas de Él y ser transformado a su imagen. Y eso a veces es una carga. No le encuentras sentido a lo que Dios está haciendo. No quieres abandonar tu pecado. Es doloroso para ti. Pero Pablo apunta nuestro corazón a Jesús. Dios está obrando en nuestros corazones hasta que Él regrese. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en qué. Él sabe que Dios está trabajando en la iglesia de Filipenses. Él sabe, confía en que Él está produciendo todo esto. Y esto es motivo de alegría para los creyentes. Dios nos está transformando a su imagen, a ti, a ti, a ti, a mí, a su iglesia. ¿Va a ser doloroso? Sí, a ver. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero Dios lo está haciendo. Esa es la razón de la felicidad de Pablo. Dios está obrando en la vida de su iglesia para su santificación. La pregunta es, ¿te alegra saber esto? ¿Te alegra saber que Dios te está transformando? Nos debería de alegrar, decir gracias Señor porque sé que no me vas a dejar como estoy. Sé que a lo mejor en esta mañana aún no veo las cosas que estoy haciendo mal. O si las veo estoy siendo terco. Pero Señor, sé que tú vas a obrar aquí y me vas a llevar a tu imagen y semejanza. Ahora, esta santificación, amigos, no se vive solo, se vive en comunidad. ¿Qué significa esto? Como iglesia debemos disfrutar estar juntos y ver cómo Dios nos está transformando diariamente.
Repito, esto es bien difícil, ¿eh? Como iglesia debemos disfrutar estar juntos y ver cómo Dios nos está transformando día a día. Esto significa que muchas veces vas a ver a tu hermano caer. Esto significa que muchas veces vas a ver a tu hermano que está a tu lado llorar. Esto significa que muchas veces vas a ver a tu amigo sentirse avergonzado por su pecado. Pero esto significa que tú estás dispuesto a caminar con él. Que tú estás dispuesto a ser testigo de cómo Dios está obrando en su corazón. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Esto es la iglesia. La iglesia no es una comunidad de perfectos. Si esperamos encontrarnos, ¿qué va a pasar si tú esperas que nadie te falle? Te vas a frustrar, te vas a enojar, te vas a aislar. Pero Pablo dice que nuestra alegría de santificación es en conjunto. Pablo le dice a los filipenses: me alegro con ustedes de lo que Dios está haciendo en la iglesia en Filipos, pero también alégrense conmigo de lo que Dios está haciendo en mi vida. La pregunta de esta mañana es: ¿te puedes alegrar con lo que está pasando con la persona que está a tu lado? ¿Te puedes alegrar junto con ella a pesar de que está haciendo una cosa bien difícil? ¿Te puedes alegrar de esto? Dios nos llama a alegrarnos en medio de lo que Dios está haciendo en medio de su casa. ¿Podemos caminar solos? Yo necesito de su ayuda. Yo necesito contarles, como hace 8 días, ¿se acuerdan que les dije? Yo digo mentiras y que Jacobito dijo: ¿usted es mentiroso, pastor? Yo necesito también de ustedes, necesito platicarles que tengo problemas con mi esposa. O ya se van a espantar, así como que si el pastor tiene problemas con su esposa, entonces estamos perdidos todos. Nos enojamos. Tengo mis 5 minutos en que me cae mal, ¿verdad? Y ella también tiene 5 minutos en que me odia. Y a veces por eso también pasan muchas cosas en la iglesia. Cuando nosotros no compartimos nuestra fe, nuestra alegría, nuestra santificación del proceso que está haciendo Dios, entonces realmente nos perdemos de esta santificación que está en Cristo Jesús, esta salvación tan hermosa. Entonces, oremos, ¿les parece? Pensando en esto. Y pidamos que el Señor siga haciendo ese proceso en sus corazones, en mi corazón. Parece que oramos. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta mañana, de recordar, Señor, que te necesitamos de tu evangelio una y otra vez. Y que, Señor, tú eres quien produce esos cambios en nuestros corazones. Ayúdanos a no subestimar la cruz, porque la cruz es el poder de Dios, Señor, para la transformación del corazón del hombre. Hoy quiero descansar en esto, en que tú estás haciendo tu obra en la vida de tu iglesia. No son mis palabras lo que van a cambiar a la gente, es tu evangelio. Y quiero descansar en ello. Quiero descansar en que estás obrando en cada uno de los corazones que están aquí. Aunque a veces yo no lo pueda ver, aunque a veces yo no lo pueda percibir, pero tú, Señor, estás cambiando cada una de las fibras, Señor, de esta gente. Así es que, Señor, hazme descansar, no en mis propias fuerzas, sino en el poderoso mensaje del Evangelio. Y, Señor, también ayúdanos, Señor, a ser diferentes, a mostrar realmente lo que tú haces en la vida de una persona, a que los demás vean que el Evangelio es diferente,
Que los demás puedan ver, Señor, que el cristianismo no es una religión más, sino que realmente hay un poder de transformación. Ayúdanos a brillar en el lugar donde estemos. Pero también, Señor, ayúdanos a alegrarnos del proceso que estás haciendo en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a caminar juntos. Ayúdanos a alegrarnos, Señor, porque la persona que está a mi lado está siendo transformada. Porque yo estoy siendo transformado. Porque no es fácil. Gracias, Señor, por esta salvación que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.